Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía Facebook para compartir el estudio de la palabra de Dios. Y este hermoso capítulo 12 del libro de Hebreos, contemplando a Jesús el sublime Salvador. Y estuvimos compartiendo el domingo pasado, colocando los ojos en Jesús. No tenemos que ponerlo en las personas, en las circunstancias, en los sentimientos, porque vamos a terminar quedando al costado de la carrera cristiana, como se propone aquí en Hebreos capítulo 12. Y hemos visto ejemplos de personas que pusieron los ojos en Jesús, como Pedro, que pudo caminar sobre las aguas embravecidas del mar de Galilea. Estuvimos contemplando también la vida de Pablo, el gran apóstol, que antes de morir él comparte cómo le fue en su primera defensa. Siendo un hombre que vivió para los demás, estuvo solo, solamente Lucas estaba acompañándole en sus últimos tiempos y horas de vida. Todos me han desamparado, dice Pablo, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. Y ahí estamos, tenemos que mirar a Jesús. También vimos a Moisés, que no temió la ira de Faraón y se sostuvo como viendo al invisible. Y también hablamos de Esteban, que antes de encomendar su alma a Dios, antes de que lo maten a pedradas, él pudo ver la gloria de Dios y al Hijo de pie a la diestra del Padre, esperándolo con sus brazos abiertos para abrazar a su Hijo. Y él dijo, veo a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y cuando él declaró, dijo que Jesucristo estaba diciendo, Él es Dios, Él está a la diestra del Padre. Y eso fue el fin de sus palabras, pero antes de morir, termina perdonando a aquellos que lo habían y lo estaban asesinando. No les sea tomado en cuenta este pecado. Qué tremendo, ¿no? Qué cosas sobrenaturales y magníficas se pueden hacer, qué obstáculos no se puedan superar si ponemos nuestros ojos en Jesús. Por eso es tan sabia la palabra y nos dice allí en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Y hoy vamos a estar viendo la parte que sigue y vamos a estar viendo que cuando dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, ¿se acuerdan? Va a enfatizar en la persona humana de Dios, en el aspecto humano, Jesús. El Jesús que cuando caminó entre nosotros y habitó en esta tierra, era semejante a cada uno de nosotros como cualquiera. No había distinción, no había diferencia. Y nosotros necesitamos contemplarle, nosotros necesitamos considerar su persona, porque justamente ellos estaban desanimando, desalentando, queriendo abandonar el cristianismo y volver a los rudimentos de la ley, volver a los ritualismos, volver a los sacrificios y haber dejado la persona bendita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos una referencia que nos anime, que nos desafíe a continuar adelante. Y por eso tenemos que poner los ojos en Jesús. Y nos va a decir en el versículo 2 dos cosas importantes. El autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Una de las cosas que nos hace desistir de la carrera es cuando comenzamos a perder la fe. La fe es la confianza en Dios. La empezamos a perder por situaciones, circunstancias que se nos van presentando. Heridas, pruebas, luchas, enfermedades, decepciones,
Son todas cosas que todos debemos enfrentar en esta carrera. Pero, ¿por qué tenemos que mirar y poner la mirada en Jesús? Porque Él, en cuanto a la fe, es un ejemplo, porque es el autor y consumador de la fe. Cuando habla de autor, significa la palabra original, un iniciador, el que inició todo, el que toma el paso adelante en la fe, siendo el perfecto ejemplo de ella. Lo vuelvo a repetir. Cuando dice autor significa toma el paso adelante en la fe, siendo el perfecto ejemplo de ella. Es interesante porque Jesús, cuando se hace hombre, necesita de un elemento que siendo Dios no lo necesita, que es la fe. Cuando Él se hace carne y sangre, necesita correr esa carrera como campeón y correrla por medio de la fe. Estamos al mismo nivel, ¿se entiende? Él debía andar, caminar, transitar su carrera, el camino que el Padre le trazó por medio de la fe. Y él toma el paso delante en la fe, siendo el perfecto ejemplo de ella. Autor. En los días de su carne, podemos decir, con respecto a Cristo, anduvo en el camino de la fe. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. En los días de la carne, Jesús anduvo en el camino de la fe sin desviarse. Y cuando habla de consumador, está hablando de que ha llevado a fin esa meta final que él tenía. ¿Qué les parece? El que inició el camino de la fe, anduvo sin desviarse, consumador que la lleva a un fin perfecto en su propia persona. Entonces, él es el campeón de la fe. Él es el iniciador, el que comienza la fe y comienza a transitar en los días de su carne este camino de la fe, que como Dios no lo necesitaba, pero como humano sí, sin desviarse. Consumador lo lleva a un fin perfecto en su propia persona. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Jesús en cuanto a la fe. ¿Por qué podemos mirar a Jesús? Porque Él es el autor, porque Él es el consumador, el que finaliza su obra que Dios le dio por medio de la fe, la lleva a su fin. No es alguien que abandona, no es alguien que se desvía, sino que transita sus 33 años y medio andando, caminando en fe, por la fe, y hasta acabar la obra de fe que el Padre le dio, que él tenía que iniciar y terminar esa obra. ¿Se entiende? Alguien que empieza, que transita y que termina esa obra. Y podemos encontrar una referencia con respecto al consumador de la fe. Él lo va a transmitir en Juan 19, si ustedes me acompañan, cuando Él está en la cruz del Calvario, entregando su vida por cada uno de nosotros. Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. ¿Lo tienen allí? Dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Las palabras de Jesús antes de morir es: consumado es. Él es el consumador de la fe. Llegó hasta la meta final. No hubo nada que el Hijo no cumpliese en cuanto al plan y la meta del Padre. Él vino a hacer su voluntad. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo transitó ese andar en la tierra? Por el camino de la fe. Y Él es el ejemplo para nosotros, porque los hebreos habían comenzado bien, caminando por la fe, pero se estaban debilitando, estaban perdiendo la confianza y se estaban desviando
y estaban volviendo atrás. Entonces necesitamos mirar a Jesús, su aspecto humano, pero especialmente cómo Él es el ejemplo a seguir en cuanto a la fe. Como podríamos decir alguien que comienza un curso, pero nunca lo termina, ¿no? Entonces empezó bien, pero por circunstancias lo abandonó. Y nos cuesta a veces empezar algo y terminarlo, ¿no? Algo que comenzamos a hacer, lo empezamos a hacer con entusiasmo, empezamos reentusiasmados y después queda a un costado un camino, ¿no? Ya tengo que terminar ese proyecto. Jesús no abandonó lo que comenzó a caminar por medio de la fe, lo llevó a fin hasta el final y consumó ese acto de fe que era la salvación de la humanidad. Más allá de todo lo que tuvo que pasar y superar, los obstáculos tremendos que Jesús tuvo para cumplir esa meta del Padre, qué tremendo todo lo que Cristo pasó y pagó, pero nada lo detuvo, nada lo desvió para llegar a consumar esa obra de fe, la redención de la humanidad. Y Él es el ejemplo. ¿Cómo vamos a detenernos? ¿Cómo vamos a desviarnos? ¿Cómo vamos a bajar los brazos si Él no lo hizo? Y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda sufrir lo que Jesús sufrió para llevar a cabo esa obra de fe y la consumación de esa fe en el Calvario. Ahí vemos sus últimos momentos de aliento y a Él dice, consumado es. La obra, Padre, ha sido completada. Ha llegado a la meta, a su fin. Ya no tengo una razón más por la cual tener el aliento de vida. Ya cumplí, por lo cual el Padre me envió. Nací para morir y nada lo detuvo para tener esa obra perfecta y completa de redención por cada uno de nosotros. Por eso estamos acá. Porque Jesús tuvo sus momentos de debilidad. Tuvo su momento donde estuvo en el Getsemaní en agonía. Pero Dios lo fortaleció y pudo llevar a cabo la obra que el Padre le entregó y lo que el Padre esperaba de él. Fíjense en Juan 17:4, cuando él tiene esa hermosa oración como sacerdote. ¿Qué va a decir allí Jesús? Hablando con el Padre. Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. No solamente la redención, que es la obra más importante que la misma creación que Él realizó. Más importante creo que el universo que Él, con la palabra de su boca, pudo, en ese poder ilimitado, como el Dios Todopoderoso, crear de la nada el universo que hoy existe y subsiste por la palabra de su poder. Pero podemos hablar de sus obras con las personas, ayudando, sanando, liberando, resucitando, pero también podemos hablar de la obra con aquellos 12 hombres que escogió para formarlos como discípulos, que serían los futuros apóstoles, salvo Judas, que era el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, no porque hubiera una falla en el maestro, sino porque había una falla en el alumno, que era Judas. Entonces, en todos los aspectos, Jesús dice, yo te glorifiqué en la tierra, Padre. ¿Por qué? Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahí está. Todo lo que el Padre le pidió al Hijo, Él, por el instrumento de la fe, lo llevó a cabo, lo inició y lo terminó al fin, hasta el fin. Él es vencedor. Él es el campeón de la fe al cual nosotros podemos observar
alentarnos y ser nutridos y desafiados, porque Él ya transitó como hombre este mismo camino que nosotros nos toca hoy, el camino de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que estaban perdiendo los hebreos, por la persecución, por los sufrimientos, por los encarcelamientos, se estaban desanimando, estaban perdiendo su confianza en Dios. Y muchas veces nos pasa, hermanos, cuando estamos pasando una prueba dura, que no entendemos lo que nos está pasando, tendemos a dejar de confiar en Dios. Y aún podemos estar enojados con Él, porque no comprendemos sus propósitos y sus planes. ¿Por qué yo tengo que pasar esta situación, esta circunstancia? Muchas veces uno se pregunta. Pero Jesús nos da su ejemplo como el que inicia y el que termina esa obra y ese andar en la fe. El que inició el camino lo terminó. Entonces no abandona. Nos está diciendo el escritor a los hebreos, miremos a Jesús, porque Él no abandonó cuando se puso fea la cosa. Cuando todo se puso en contra, Él no bajó los brazos. Él se refugió en el Padre. El Padre era el que lo escuchaba, lo entendía y podía suplir sus necesidades cuando aún estaba solo, como pasó en el Getsemaní. Entonces, miremos a Jesús, que es el máximo ejemplo de la fe de un hombre ejercida en la tierra. ¿Se entiende? No hay otro como Él. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Ahora, estaba pensando también, volviendo a Hebreos 12, vamos a ver allí. Él es el ejemplo que debemos mirar. Estamos poniendo los ojos en Jesús, que es el ejemplo de la fe como autor y consumador de la fe. Pero vamos a ver también cómo Él, como ese campeón que es, habiendo sido semejante a nosotros, su estrategia, todo campeón que ha llegado a lograr lo que nadie logró, tiene una estrategia. Y que muchas veces cuando a uno le hace un reportaje le pregunta, ¿y cómo hiciste para lograr lo que lograste? ¿Cuál es tu estrategia como campeón? Y observen allí en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren lo que dice ahora, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Allí vamos a encontrar la estrategia de Cristo. ¿Y cuál es esa estrategia? Nos dice el escritor a los hebreos, que fue, por decirlo de alguna manera, el motor o la motivación del corazón de Jesús. ¿Cuál es la motivación del corazón de Jesús que lo llevó a soportar todo lo que tuvo que enfrentar? Y ahí lo dice, quien por el gozo puesto delante de él. O sea, ahí está la estrategia de Jesús. Él puso por delante, ¿qué? El gozo. El gozo. Puso el gozo. Ahora, cuando hablamos de gozo, estamos hablando de deleite. El deleite puso él por delante. Ahora, ¿qué queremos decir con esto de deleite? Que lo que movía el corazón de Jesús, más allá de lo que él tenía que padecer o el precio que tenía que pagar, él está hablando de su enfoque, no en el precio, sino en el propósito.
Eso era lo que movía el corazón de Cristo y era el gozo que estaba puesto delante de él. ¿Se entiende? El gozo viene cuando uno comprende por qué está pagando un precio tan alto. Cuando hablamos de costo-beneficio, vos decís, quiero esto, pero ¿qué costo tiene? ¿Y cuántas personas por lograr un objetivo pagan un costo altísimo para lograr esos objetivos, ¿no es cierto? Y dejan cosas de lado, renuncian a cosas, gastan dinero, se entrenan, se esfuerzan, se capacitan, estudian. Hay tantas cosas para lograr un objetivo en la vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál era la estrategia de Cristo? Que Él delante ponía siempre el gozo, el deleite en entender de lo que iba a lograr por medio de su sacrificio, por medio de su entrega, que todo lo que el Señor pasó y pagó, Él sabía por quién y cuál iba a ser el resultado final de todo lo que iba a tener que soportar hasta llegar a la cruz del Calvario. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay personas que corren con una cadenita, por ahí tienen un objeto que para ellos los moviliza y los mueve a dar todo para llegar al final. Cuando ya no tienen fuerza, sacan una imagen de la familia que lo espera, una promesa que hizo a un hijo. Y eso es lo que lo motiva a seguir corriendo hasta el final. Su estrategia como campeón, él puso el gozo delante. Quiere decir que él estaba pensando que por lo que él iba a alcanzar, por medio de su obra en la cruz, él estaba dispuesto, como dice el pasaje allí, a menospreciar, soportar la cruz, menospreciar la vergüenza. Dos cosas importantísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, vale el costo que tiene la obra que voy a hacer en la cruz, el beneficio es mucho mayor que el costo. Si yo pago un precio, voy a disfrutar de que tantas personas van a poder conocer la salvación y serán salvos por mi obra en la cruz. Entonces, esa era la estrategia de Cristo como campeón. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vamos a ver algunos pasajes que muestran cuál era el gozo que estaba poniendo el Señor por delante. Fíjense proféticamente hablando, Isaías 53. Isaías 53. ¿Qué es lo que te motiva a no volver atrás, a no bajar los brazos, a pagar semejante precio por salvarnos a cada uno de nosotros? Isaías 53, ¿lo tienen allí? Versículo 10. Isaías 53, versículo 10. ¿Está ahí? Miren lo que dice. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Observa la parte final. Verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y el versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Eso es el deleite, el gozo de Cristo. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Qué está diciendo el versículo? Si él era el campeón de la fe, cuando anduvo en la carne, habitó y caminó por la fe y terminó la obra de fe, él podía ver cada una de las almas que él alcanzaría con su sacrificio
Él podía ver los millones y millones y millones de personas que por su sacrificio en la cruz seríamos salvos del infierno y escaparíamos de la ira de Dios. ¿Se entiende eso? Entonces eso era el gozo puesto delante de él. Él lo verá y quedará satisfecho. Él dice, vale el costo que pago por el beneficio. ¿A cuánto voy a alcanzar? Ya van 2000 años que la iglesia está sobre la tierra. Ayer estuve predicando en Escobar, en un cumpleaños. Y qué hermoso es poder presentar ese evangelio de Cristo que sigue alcanzando a los perdidos todavía. ¿Cuántos miles y millones se han convertido en 2000 años de que Él realizó esa obra majestuosa y magnífica en la cruz? Entonces, como Él podía ver claramente por la fe el beneficio que iba a traer sobre la humanidad, Él se movía con esa satisfacción, ese gozo que iba adelante. Y mediante esa poderosa motivación, podía soportar la cruz, podía menospreciar la vergüenza que tuvo que atravesar, por alcanzarnos a cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Entonces uno dice, valió la pena. Jesucristo dice el versículo 11, Él lo verá y quedará satisfecho. Está deleitado por su conocimiento el justo, mi siervo, observen, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Nosotros 2000 años casi después hemos conocido el amor de Cristo, el perdón de Cristo, la salvación de Cristo. Pero ninguno podría ser salvo si el Hijo no hubiera pagado el precio de la cruz. Nosotros fuimos la motivación de Dios para llegar hasta el final y consumar esa obra redentora en la cruz. Él me podía ver a mí por la fe, en el Houghton, teniendo 12 años, levantando una mano, abriendo mi corazón a Jesús. Porque Él tenía esa fe que podía ver con claridad todo. Y eso fue su estrategia que lo motivó a llegar hasta el fin. Y nada lo podía detener. Porque Él dijo, el costo es alto, pero el beneficio es enorme. El costo son unas horas, el beneficio es una eternidad. 2000 años después, personas siguen confiando en Él y en su obra redentora. Y por eso dice que hay gozo en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Y la sonrisa del Hijo, que ya la tuvo antes de morir, ese gozo interior, esa satisfacción, ese deleite de decir, realmente no puedo parar hasta completar esa obra, no importa el costo, puedo soportar la cruz, puedo menospreciar la vergüenza, porque el gozo está delante. Nosotros nos enfocamos en lo que sufrimos, porque nos enfocamos mal. No estamos viendo el proceso y el beneficio final que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque, fíjense, otro versículo también que les quería compartir, en Juan 16, 21. El Señor lo va a ilustrar con una mujer que está a punto de dar a luz. Juan 16, versículo 21. Esos dolores de las preñeces que dice la palabra, dice versículo 21 de Juan 16, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, observen, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. ¿Ven? Todo el dolor que sufrió, todo el dolor que soportó esa mujer, que dio todo para que
pujar y que ese niño salga en ese parto natural, estamos hablando, todo el dolor desaparece automáticamente al ver y contemplar a su hijo que está nacido en el mundo. Y cuando se lo entregan a la madre y lo abraza y lo tiene sobre su pecho, no hay ya dolor. Aunque quedó casi como muerto uno cuando ha tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Cristo. Yo podía ver el nacimiento de cada uno de ustedes. Por eso ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Está haciendo esa comparación con lo que iba a ser la obra redentora en la cruz. Entonces él tenía el enfoque no en el precio, sino en el propósito. No en el costo, sino en el beneficio. Y él dice, el beneficio es infinitamente mayor al costo y vale la pena, y lo hago con gusto y lo hago con gozo, porque entiendo el propósito. No es que él era una víctima, siempre supo que iba a ir a la cruz. Siempre lo declaró en los evangelios anticipadamente a sus discípulos. Él sabía la hora, el momento, la forma, cómo iba a morir. Porque era Dios, también sabía todo de antemano. Pero nada lo detuvo para cumplir su propósito. Observen Juan 18:11. Juan 18:11. Acá vamos a ver que lo vienen a buscar al huerto de Getsemaní. Judas viene encabezando la patota, ¿no? Lo vienen a prender a Cristo. Y ahí estaba Pedro, que Pedro era el impulsivo, ¿no? El que siempre reaccionaba. Y dice, vamos a ver el versículo 8. Juan 18:8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Quería defenderlo al Señor a toda costa y le corta la oreja a Malco con la espada. Y miren lo que dice Cristo, versículo 11. Entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. Y observen acá, hermanos, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Ven? Esto que está pasando es la copa amarga que el Padre le ha dado que debe tomar. No es linda la copa amarga, es como un remedio horrible, pero cuando vos pensás en el beneficio, es como que parece dulce, ¿se entiende? Se hace más llevadero, porque uno entiende claramente que es para un beneficio mayor el trago amargo de la copa que él tenía que tomar para salvarnos a cada uno de nosotros. Y acá lo dice claramente, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Pedro, quédate tranquilo, no me quieras defender. ¿Se acuerdan en otro pasaje? Él dice, levantó mi dedo al cielo, 12 legiones de ángeles vendrían a socorrerme. Pedro, no te necesito con tu espadita para que vos me salves, porque esta es la hora que el Padre ha demandado y ha mandado para mí. Y yo lo voy a aceptar con gozo, lo voy a aceptar y no voy a retroceder, porque quiero que la humanidad sea salva. Y ese pasaje es maravilloso. Fíjense en Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Por eso Jesús, hermanos, no fue un buen hombre que fue víctima de las circunstancias, sino que respondía a un plan trazado desde la eternidad con el Padre, que Él vino a cumplir en esta tierra. ¿Se entiende? No fue víctima, se entregó
en sacrificio voluntario. Es muy diferente. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 10? Mire lo que dice. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, observen esta parte, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Ahí está. ¿Qué trajo como resultado la cruz? Hijos que vamos a pasar la eternidad en la gloria. Y ahí lo dice, llevando muchos hijos a la gloria. Tú eres uno de esos hijos. Que no fue fácil salvarte, no fue fácil salvarme. Costó la sangre del Hijo de Dios. Murió como un reo criminal en la cruz sin haber hecho nada. Soportó lo indecible, fue desfigurado por la ira del pueblo, de los romanos, y lo clavaron como si fuera un malhechor. Pero él aguantó todo, ¿sabes por qué? Porque tenía el gozo puesto delante de él. Porque él sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Porque dice, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es el gozo, entender el propósito del sufrimiento. Y aún pasándolo, lo hace con gusto, porque sabe que el costo es alto, pero el beneficio es enorme. Lo vuelvo a reiterar. No se enfocó en el precio, sino en el propósito y en el resultado que iba a traer de salvación para la humanidad. Qué bárbaro, ¿no? Cuando el Señor nos encuentre en la gloria y le podamos ver cara a cara, hermanos, porque un día va a pasar. Y Él conserva la marca de los clavos, el costado abierto, como le dijo a Tomás. Si no viere, le dijo a Tomás, ¿se acuerdan que él dijo, si no viere la marca, los clavos y me tiren mi dedo en su costado, no creeré? Y se le aparece el Señor 8 días después y le dice, Tomás, ven, mirá, acá está, mete tu dedo en tu costado, acá está, en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Oh, un día le veremos. Y esas marcas, hermanos, revelarán por la eternidad su entrega y su amor por cada uno de nosotros. Que no fue fácil, que no fue barato, que no fue algo que no le costó todo, le costó la última gota de sangre, le costó la vida que nosotros podamos ser salvos hoy y tener esa salvación tan grande. Por eso le dice el escritor a los hebreos, por favor, miremos, contemplemos, ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué dice después que vimos recién? ¿Cuál era su estrategia? Quien por el gozo puesto delante de él. Entonces ahí está, él ponía el beneficio antes que el costo. O el beneficio es tan grande que el costo uno lo paga con gozo, ¿se entiende? Él no era que desconocía lo que le iba a pasar, lo sabía de antemano. Por eso sudó sangre en Getsemaní, por el estrés de lo que se venía. Él lo sabía todo y estaba abrumado en el Getsemaní. Y el ángel le vino a fortalecerle para poder cumplir la voluntad de Dios. No es que fue fácil, no fue barato. Costó todo del Hijo, costó su sangre, su vida. Por eso, si uno piensa a veces que está padeciendo, que está sufriendo, que nadie me entiende, que nadie conoce lo que yo estoy viviendo, eso no es verdad. Porque Jesús, siendo perfecto, siendo inocente, siendo santo, padeció por mi pecado, por mi inmundicia, por mi maldad.
y él no lo merecía ser tratado como fue tratado. Sin embargo, lo hizo con gozo para salvarme a mí, para salvarte a ti. Entonces eso nos tiene que mover, motivar y cautivar. Verdaderamente, hermanos, que a veces uno quiere dejar, abandonar. ¿Vale la pena el camino del Señor? ¿Vale la pena ser fiel o infiel? ¿Vale la pena entregar mi vida para servirle? ¿Cómo no va a valer la pena? Jesús dijo, ¿valen la pena ustedes? Y nada me va a detener. La cruz la voy a soportar. Voy a menospreciar la vergüenza. ¿Entienden? Conscientemente lo hizo, voluntariamente. Y esa fue la estrategia del gran campeón. Cómo Él nos puso a nosotros. Porque inclusive cuando Él habla en Juan, fíjense, en Juan 10, como el buen pastor, Él es el gran pastor del Salmo 23. Qué tremendo, ¿no? Ahora, para poder salvar a las ovejas, el pastor tenía que morir por ellas. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Observaron? Su vida da. ¿Cuánto faltaba para que muriera? Él ya sabía que venía a morir como pastor por las ovejas. Las ovejas es Israel, pero no solamente por Israel. Miren lo que dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Lo vuelvo a reiterar. Por el versículo 16, observen. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Estos son los gentiles. Esto eres tú, este soy yo. Dios dice, yo voy a alcanzar las ovejas de Israel, y los gentiles de la humanidad. Como pastor moriré por ellos y seremos un solo pueblo con un solo pastor. Ya no habrá gentiles y judíos. La iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo rebaño con un solo pastor. Qué tremendo, ¿no? Versículo 18, observad. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Está hablando de su vida. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Nadie lo mató a Cristo. Él se entregó en sacrificio vivo, voluntario, por cada uno de nosotros. Si hubiera querido, como le dijo a Pedro, lo podría haber evitado. Si los ángeles estaban expectantes en el cielo para que Él haga una seña y lo vinieran a liberar al Hijo de Dios que estaba por ser clavado en esa cruz. Pero Él no dijo ninguna palabra. No hizo ninguna seña. Le dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? ¿Me observan? Tengo poder. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Él murió cuando Él dijo que tenía que morir, entregando su espíritu. Ahí murió, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Ahora, ¿no te conmueve pensar en la persona de Cristo, en su humanidad? Él ya transitó este camino de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Pero también su estrategia puso el gozo delante de Él, sabiendo la bendición y el beneficio que iba a traer la cruz. Y por lo tanto, al poner el gozo delante, soportó la cruz y menospreció la vergüenza. Esa palabra
observen como dice allí, ¿no? Menospreció es pensar abajo acerca de, despreciar, tener en poco la vergüenza. Qué tremendo como siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo terminó muriendo como un cruel criminal, como nos dice Filipenses capítulo 2. Hermanos, por eso en esta noche, ya terminando con esta porción de hoy, hemos visto que debemos poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. En los días de su carne Jesús anduvo en el camino de la fe sin desviarse, y consumador la llevó a un fin perfecto en su propia persona. Y por otro lado, Él, ¿qué hizo? Menospreció la vergüenza, soportó la cruz. Y vamos a ver el domingo próximo que cuando Él fue humillado, también después de morir, fue exaltado por el Padre. Y a veces nos va a tocar, hermanos, en esta tierra, en este mundo, unos años que estamos, porque si nosotros comparamos 70, 80 años con la eternidad, ¿qué es? Y a veces no queremos padecer, no queremos sufrir, queremos tener el cielo en la tierra, queremos pasarla lo mejor posible, queremos correr los riesgos menores, y no estamos dispuestos a veces a dar nada por Dios, a no hacer nada por Él. No nos motiva y nos conmueve lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. ¿No te sentís deudor, como decía Pablo, soy deudor? Y que no me va a alcanzar la eternidad para darle gracias, pero también tengo una oportunidad hoy en la tierra para sufrir algo por amor a Él. Darle algo de lo que Él me dio. Y Él me motiva a pagar un precio por amor a Él. Que tenga alguna marca que indique, como Él me mostrará sus marcas en el cielo, que yo pueda decir, Señor, acá está, mirá, estos huesos, esto lo gasté, me gasté por ti. Esto lo padecí por ti. Porque tú me moviste el corazón, porque tú me motivaste en la cruz del Calvario. Si Cristo no te conmueve, si Cristo no te motiva, si Cristo no te desafía, ¿qué puede hacerlo? Yo creo que nada. Por eso, puestos los ojos